lo primero de todo, dar las gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales y sobre todo en el canal de YouTube. Hoy para mí es un honor poder entrevistar a uno de los directores de cine latinoamericano más emergente actualmente. Él es Alejandro Loaiza. ¿Cómo es? Loaiza, sí. Loaiza. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Fran, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer compartir contigo y con todos tus oyentes. Oh, quiero, claro, porque esto del que hace cine, ¿cómo nació? ¿Esto estudiaste o hubo alguna película que te llamara la atención? No, bueno, en realidad mi padre es director de cine igual, así que cuando yo estaba terminando el colegio como buen adolescente rebelde, no quería tener nada que ver con lo que hacían mis padres, así que estudié algo relacionado pero diferente, que es publicidad. Y después en la carrera de publicidad de alguna manera me fue acercando también a toda la parte creativa y tuve una materia de fotografía en la que me enamoré de la fotografía. En ese momento todavía pude hacer fotografía en laboratorio en 35 milímetros y ahí comencé a trabajar con mi padre porque le mostraba las fotos que hacía, le pedía su opinión y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a entrar al mundo del cine a través de la fotografía. Entonces, una vez que terminé mis estudios, comencé a trabajar con él y en la empresa que tenemos junto a mi hermano y él, pues ya comencé a hacer carrera. Y en ese momento tampoco con intenciones de dirigir ni de escribir, sino con intenciones de hacer dirección de fotografía, que era lo que más me gustaba, la parte visual, la imagen. Y después, después de muchos rodajes y de estar en el mundo del cine, decidí, o sea, quería también la responsabilidad y las oportunidades creativas que tiene el director, así que comencé a aventurarme en ello. Claro, porque yo viendo tu trayectoria y todo lo que has hecho, eh, has sido muchas veces productor, otras veces has sido eh, director de foto y últimamente ya director. Sí, me pasaba como creo, supongo que le pasa a la mayoría de las personas que no sabía bien qué quería en la vida y eso desde la universidad, al terminarla y después en la misma carrera, el cine que tiene tantas ramas y tantas responsabilidades y diferentes áreas, tampoco estaba muy seguro. Después me decidí por fotografía, pero resulta que no era lo que más me gustaba, sino que es dirección. Y bueno, eso también creo que es lo lindo del cine, que puedes ir también cambiando, ¿no? Hay muchos directores que son montajistas a la vez, muchos productores que comienzan más adelante a escribir, eh, como que una vez que estás en el mundo del cine, puedes moverte dentro de las distintas áreas. Y imagino de qué recuerdos tienes tú con tu padre con el mundo del cine, porque imagino que tu padre si era director de cine tenías que tener muchos recuerdos en aquella época. Sí, tengo recuerdos, obviamente en mi niñez son más pedacitos, pero hace poco acabamos de acordarnos de una vez que fuimos a buscar todas las copias piratas que había de una de sus películas. Eh, por ejemplo, me acuerdo también que se proyectaban cortes de las películas en casa, se movían un par de cuadros, muebles y se proyectaba ahí para ir mejorando los cortes. Me acuerdo también momentos de rodajes. Para su primera película no transcurre en la ciudad de La Paz, nosotros vivíamos en La Paz, así que viajamos hasta Los Yungas, que es a 3, 4 horas desde La Paz, bajando hacia el trópico. Y también recuerdo ese rodaje, como que era muy grande. Recuerdo también, sí, bueno, otros rodajes, los amigos que iban llegando del cine, todos sus amigos siempre involucrados, músicos y todo eso. Pero creo que uno toma magnitud de lo que es más adelante, y eso me pasó a mí. Uno finalmente era mi padre, tenía una profesión y ya está. Pero después pasan los años y uno se da cuenta que no es una profesión tan común y que es una profesión muy difícil
y que los logros del cine son logros difíciles, ¿no? Que el trabajo de lograr una buena película no es trabajo fácil, entonces creo que eso fue más adelante que me di cuenta de la magnitud de todo ello. Y claro, pero lo que te quería preguntar es, ahora mismo, ¿qué película, si tienes una película favorita? Y si siempre, que siempre la veas una y otra vez. Van cambiando porque no, habiendo tanto para ver en el cine, no soy mucho de las personas que repiten. No repito tantas películas. Creo, sí, hay tanto para ver. Sin embargo, hay algunas que sí, sobre todo cuando estaba preparando la película, ahí hubieron un par que las repetí, pero ya en un modo más de estudio, ¿no? De aprendizaje. Y de mis películas favoritas, hoy, en marzo del 2023, por ejemplo, me acuerdo siempre de Barton Fink, de los hermanos Cohen. Me encanta esa película. Me encanta también, me encanta Azul, de Kieslowski. Em, Sí, ¿cuál más decir? Taxi Driver es una película que me encanta igual. Brasil de Terry Gilliam, em, por nombrarte algunas. Y siempre, ¿en qué te fijabas? ¿En la fotografía o en la historia o interpretación o...? Eso también cambió a medida que yo fui cambiando, porque hubo un momento en mi vida que no buscaba directores, sino buscaba directores de foto. Entonces vi todas las de Storaro, las veía todas las de Roger Dickens, que son mis dos favoritos o entre los favoritos, las buscaba todas. Y en ese momento yo me fijaba en la fotografía y es otro ojo, ¿no? Porque estás pensando, ok, ahí hay una luz, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está utilizando el back? No utiliza una luz directa para el back, sino que siempre pone una pequeña luz en cuadro o luz práctica. Y, y después, cuando comencé a escribir, eh, pues nada, me comencé a fijar en la narrativa. Y hoy en día las veo muy desde ese lugar también, muy desde la narrativa sobre todo. Obviamente al venir de la fotografía, creo que me queda mucho de esta parte visual del cine. Entonces, para mí la puesta en escena es muy importante, más, o sea, me fijo más en eso hoy que en la interpretación. Pero creo que un buen director tiene que tratar de fijarse en todo, en el conjunto de las cosas, incluyendo las cosas que uno considere buenas de producción, aciertos de producción que a los ojos de la gente nunca van a saltar, pero que para uno que conoce las dificultades del rubro, piense, dice, qué acierto este de producción, ¿no? Por ejemplo. Y imagino que estudiaste cine o lo aprendiste de forma autodidacta. No, finalmente aprendí de mi padre sobre todo. Considero, él siempre nos decía que esto es como un oficio y el oficio se hace haciendo. Entonces, mucho aprendí haciendo y los oficios también se aprenden de un maestro. Entonces, en mi caso particular, el cine lo aprendí así, de mi padre y haciendo. Soy autodidacta. Obviamente he leído mucho igual y lo mismo, en la misma dinámica. Cuando estaba interesado en la foto, leía sobre foto, después he leído sobre guión, leo, bueno, lo que puedo, ¿no? Pero al mismo tiempo sí debo decir que la carrera que estudié, que es publicidad, me ha dado también muchas herramientas para el cine, porque te preparan para ser creativo en publicidad, ¿no? Para escribir historias en 30 o 60 segundos o en una sola imagen. Entonces, esto de escribir, de contar historias, de escribir, de generar emociones, de generar respuesta en el público, también me vino de la publicidad en la que, por ejemplo, igual veía materias de psicología, el marketing tiene mucho del comportamiento del ser humano, entonces todo eso me ayudó sin lugar a duda, semiótica, semiología, todas esas materias me sirvieron para el cine. Pero claro, ¿dónde aprendiste realmente fotografía, director de fotos? Porque yo creo que la única manera de aprender como director de fotos es rodando mucho. Rodando, aprendí rodando y aprendí leyendo. Ahí yo tenía como director de fotografía tenía un complejo porque es evidentemente una profesión muy técnica
y la mayoría de las personas se han pasado 4 años haciendo la carrera, ¿no? Y han probado con 35 milímetros, con 16, con 8 en digital, con 300 distintos tipos de cámaras y lentes, y yo no tenía, no tenía esa formación. Entonces lo aprendí filmando y filmaba y cometí errores, obviamente, eh, pero trataba de compensar la falta, la carencia académica con un esfuerzo más grande en lectura, por ejemplo. Leía todos los meses la American Cinematographer, que es una revista excepcional para fotógrafos en los que te muestran cómo se han filmado las películas de Hollywood, ¿no? No solo las de Pero Hollywood, también American Cinematography casi siempre lo que te hablan son de los últimos estrenos o hablan también de los estrenos anteriores. también suelen haber algunos artículos para estrenos anteriores, pero en general está dedicada a lo que está pasando hoy. Entonces, por ejemplo, seguro, no sé, ya no hace tiempo que no la reviso, pero seguro que la edición de marzo o la de febrero tenía películas como Tar, seguro han hecho una revisión de EO, seguro han hecho han hablado un artículo de The Whale, y bueno, ni qué decir de las nominadas en fotografía, seguro han dedicado números para ello, para esas películas. Entonces, es una información muy rica porque tienes a los mejores fotógrafos de Estados Unidos contándote cómo han iluminado, cómo han trabajado sus películas. Y como es una revista técnica, también te dan, usó tal luz, así con nombre, tamaño, entonces ya después vas utilizando esas herramientas, ¿no? Son herramientas. Y imagino que en aquella época tuviste que rodar tus dos de los primeros cortometrajes que hiciste, que fue Dosiera y Carusel. Que háblanos cómo fue tu experiencia. Eh, lo- como es el cine, la mayoría de las veces uno trabaja con amigos. Sobre todo cuando estás comenzando, sueles trabajar con amigos. Entonces, en ambos casos, en todos los cortos que he hecho, han sido gente muy cercana. Y no lograba dar el salto a que me contrate, me llame a alguien que no me conozca y me diga, quiero hacer algo contigo. Em, pero esas experiencias eran muy buenas porque es con el espíritu de el hacer las cosas a toda cuesta. Pase lo que pase, te endeudes, no ganes ni un céntimo, estás ahí por el cine y estás con esa pasión, gente que comparte esa pasión de crear cine. Entonces, creo que son las experiencias más valiosas porque las haces con amigos y las haces cuando estás comenzando. Yo creo que también que cuando tú estás haciendo tus primeros cortometrajes, realmente es un campo de entrenamiento. Totalmente, es un campo de entrenamiento, es un lugar donde experimentas. Yo no llegué a hacer cortometrajes como director, hice muchos videoclips musicales y en esos videoclips me di muchas licencias para experimentar puesta en escena, ya piensas en la puesta en escena, aprendes lo que no has filmado no estará en montaje, entonces también te genera experiencia en el montaje. Eh, bueno, sí, es como dices, es un campo de entrenamiento. Y cuando rodaban esos videoclips, ¿tiramos muchos planos o iba directamente a toma única? Bueno, ahí, o sea, te refieres a muchas repeticiones, ¿no? Muchas repeticiones. Claro que el videoclip, o sea, tiene menos rigor que el cine, porque tienes más cortes, está todo más cortado y entonces puedes avanzar más rápido y tienes menos presupuesto, así que tienes que sacar, por decirte, 50 planos en un día, que en cine sería una locura, pero en videoclip sí lo puedes hacer, repites menos, pero lo que sí me sirvió, lo que he preparado la película en exactamente la misma manera que preparaba los videoclips, que era haciendo una lista detallada de planos, con storyboard, ¿no? Entonces ya pensaba, ya sabía cómo, en mi mente ya iba editando la película desde que la estaba preparando, pues, y ya planificaba la cantidad de planos que necesitaba para el montaje. Cambia, pero esa planificación te sirve de muchísimo. Hombre, yo es que como productor, a mí me gusta trabajar así porque directamente cuando ya vamos a rodar, ya vamos a tiro hecho. Y Exactamente. directamente pasa una cosa, que es que si estamos rodando, el tiempo es igual a dinero.
Exactamente, y creo que obviamente en Latinoamérica somos expertos en eso, en poder ahorrar, en poder, más que ahorrar, en optimizar los recursos económicos, humanos o lo que sea. Y el cine latinoamericano se caracteriza también mucho por eso, por optimizar, la optimización de los recursos. Y después de eso, ¿cómo llega a tus manos el proyecto de Sleeping Beauties? Las Bellas Durmientes es en realidad, es la primera película que hicimos juntos, mi hermano, mi padre y yo. Es una película que dirige mi padre. Yo recién había terminado la universidad, estaba viviendo en La Paz hace un año, casi menos, medio año, y nos aventuramos a ello. Es una película de bajo presupuesto, pero que tiene ese mismo espíritu que te hablaba de antes, el del amor y la pasión por el cine, el de hacer las cosas a toda cuesta, eh, y que a toda costa, perdón, eh, cueste lo que cueste, por el amor al cine, y creo que se genera una sinergia muy especial cuando un grupo de personas tiene ese objetivo en común, y tiene esa inspiración enorme de la pasión, del amor por hacerlo. Pero en esa película tú estuviste trabajando de producción. Sí, yo estaba, todavía era una figura un poco extraña porque, como te decía, recién había terminado la universidad. Yo y mi hermano éramos muy jóvenes. Mi hermano es su primera película como productor y él era muy joven. Para él, sin lugar a duda, debió ser un lugar de entrenamiento gigante. Em, y en mi caso yo estaba como productor porque es la manera en que trabajamos aquí en la productora, es la ventaja de una empresa familiar. Conversamos mucho las decisiones, eh, y todos sabemos que el refrán que dos cabezas son mejor que uno aplica, porque cuestionas las decisiones y se pone en la balanza qué es mejor, qué es peor, quién es la persona adecuada para cada rol. Entonces, hubo un trabajo grande en ello. En la postproducción, también estuve yo muy involucrado como te decía, fue una película de bajo presupuesto, entonces tuvimos que conseguir dinero de debajo de las piedras. Entonces también nos sirvió para entender la dura realidad del cine en Bolivia. Y imagino que también a ti y a tu hermano le tuvo que servir para horas de saber aplicar ayuda, mercado, etcétera. Exacto, nos sirvió para eso, para el circuito de festivales, fue todo aprendizaje. Es una película de la que yo particularmente estoy muy orgulloso por cómo la hemos levantado, cómo la hemos hecho, y sobre todo lo que, claro, lo que tú dices, que nos ha permitido ir mejorando. Y la siguiente que produjimos se llama Averno, también la dirige mi padre, es del 2018, y también aprendimos mucho, y después hicimos Utama y también aprendimos mucho. Entonces, la idea es esa, ¿no? El aprendizaje constante. El cine también tiene eso, que es inagotable lo que puedes aprender del cine. Y cómo surge la colaboración en el videoclip que hiciste de Efecto Mandarina. Bueno, Efecto Mandarina es la banda de mi exnovia, y ella es la Vale. vocalista. Entonces, mucho de lo que nos movía era un grupo de amigos. Somos un grupo de amigos todavía, muy buen grupo de amigos, en el que casi todos nos dedicamos al cine, excepto ella, que es cantante. Entonces, era lo lógico, lo hablamos algunas y dijimos, ¿cómo no estamos haciendo videoclips? Y comenzamos a hacer uno tras otro, lo dirigía, nos íbamos turnando la dirección y nos íbamos turnando los roles. Entonces, uno editaba, luego dirigía, hacía el color, luego editaba, luego dirigía, como había esta lógica colaborativa. Fueron realmente, o sea, fue un terreno de aprendizaje inmenso y además de mucho disfrute. Los hemos disfrutado muchísimo porque éramos un grupo de amigos haciendo eso, ¿no? Haciendo algo tan increíble como un producto cultural, eh, basado en la música. Es como un lindo encuentro, ¿no? Me encanta, el mundo del videoclip me encanta. Y como antes dijiste, estuviste de productor ejecutivo en la película Verno. Pero, ¿cuál era tu trabajo realmente? Bueno, en Averno cumplí.
ese rol que es como lo que te mencionaba, nuestro modo de trabajo aquí en la oficina es ese, ¿no? El de levantar el dinero, lo tenemos que levantar, eh, y después el de formar el equipo, el de, bueno, sí, es toda la parte esa operativa de la producción. En rodaje, yo estuve como asistente de dirección. Mi hermano estuvo como productor en línea y bueno, es el productor general del, del proyecto, de la película. Eh, pero es en la misma manera que mi padre está como productor ejecutivo en Utama. Y como va a ser el mismo caso, ahora que estamos con los nuevos proyectos, mi hermano es el productor principal y en el caso de la película de mi padre, yo entro en este rol que no es tan, que no me, o sea, no es tan demandante como el de mi hermano, pero sí es importante y lo mismo mi padre entra en mis proyectos de la misma manera. Pero el productor, claro, ¿cuál es la manera de financiar una película allí en Bolivia? Porque imagino, como es en España, es primero tengo que conseguir preventa de televisión, plataformas, ayuda y de grabación fija. ¿Es más o menos parecido allí en Bolivia? Es parecido, pero en una escala mucho más pequeña y con dificultades inimaginables para un país que tiene una industria consolidada y sólida como la de España y tiene un mercado también sólido y grande como el de España, porque un contrato televisivo en Bolivia no significa nada, realmente no significa nada. En España un contrato televisivo sí te puede significar un importante pedazo del financiamiento. Eh, entonces, en Bolivia, eh, al igual que en Latinoamérica, dependemos mucho del Estado, dependemos de las ayudas que pueda dar el Estado y lastimosamente hoy tenemos un Estado un gobierno que su última prioridad es la cultura, entonces actualmente no hay ayudas en Bolivia. Entonces tenemos que recurrir a las ayudas internacionales como son Hubert Bals en Países Bajos o Cinema du Monde en Francia o Ibermedia, que es la más importante que tenemos porque es la para la región, para todos los países de Iberoamérica. Entonces, es eso y también auspicios privados. eh, sí, es complicado. Entonces digamos que el cine en Bolivia depende mucho de la coproducción. Absolutamente, dependemos de la coproducción muchísimo. Creo que el programa Ibermedia ha tenido éxito en ello. La coproducción es algo que se acostumbra en Iberoamérica. Obviamente hay países como Argentina, México, España, Brasil, que tienen, que no necesitan tanto las coproducciones. Les sirve muchísimo, pero pueden vivir sin ellas y el resto de los países las necesitamos. Eh, sí, Pero y obviamente pasa igual que es bueno tener un coproductor europeo también, es bueno tener un coproductor americano, te abre otras puertas. y Ibermedia, imagino que lo único requisito que te puede pedir es que tenga no una preventa, sino que tenga un acuerdo de distribución. Sí, te pide un acuerdo de distribución, te pide también tener la mitad de la película financiada. Eso para Bolivia significa un problema al no tener ayudas propias. Lo hacemos a través de dinero privado. Eh, te exige también una coproducción y una coproducción real con el contrato y que se estrene en ambos países, con un estreno comercial en ambos países. Mm, sí, entre otras cosas, digamos las importantes, las difíciles. Y ahora, como director de foto, ¿cómo es tu manera de trabajar en un set Como director de foto, como director de foto? bueno, ya no estoy trabajando mucho como director de Pero, foto. ¿cómo era? eh, También de mucho preparar. Sí, yo tanto en la dirección como en la fotografía preparo mucho. Es de mucho diálogo, obviamente, con el director. y,
y bueno, optimizando los recursos, como te decía. Eso te permite la preparación. Sabes que no tienes el dinero para, por ejemplo, para contratar 18 una luz de 18.000. Entonces, bueno, ¿cómo emulas esa luz? ¿En qué horario del día vas a filmar? Eh, es eso, la planificación es elemental. ¿Y cómo es tu trabajo con el gafe? Es igual colaborativo, obviamente es tu mano derecha, es la persona en que más tienes que confiar y es la persona que también te da las soluciones técnicas a veces. Y es también eso, siempre he tenido gafres de mucha confianza, de mucha experiencia y bueno, con esta, complementando en lo que tú puedas no tener, ¿no? Vale. Y dentro, porque has trabajado como productor, director de fotografía y productor. ¿Dónde disfrutas más? Dirección es lo que más disfruto y después dirección de fotografía. El trabajo de producción siempre ha sido en esta otra manera que te contaba. Nunca he hecho producción de campo ni producción en línea, ni he sido el productor principal en un proyecto. Eh, entonces, creo que también se disfruta porque también estás preparando una película, estás soñando con la película, se planifica, se conversa de las mejores decisiones. Entonces, también es disfrutable, pero no es lo mío, definitivamente. Pero, ¿crees que una persona, porque realmente aquí en España hay un problema de que muchas veces, si tú quieres ser director, tú tienes que terminar siendo productor? Y yo creo que eso es una cosa que está bien aprenderlo para cualquier director, porque muchas veces, al final de cuentas, si quieres ser director, tarde o temprano, tú vas a tener que producirte. Definitivamente, y en Latinoamérica creo que eso es mucho más fuerte todavía, porque eh, no hay la figura, hay, pero son muy pocos esta figura de un productor que es dueño de la película, que tiene toda la plata para financiarla y simplemente tú eres un empleado del productor. No suele pasar eso en Latinoamérica. En Latinoamérica es una sociedad que se forma. En España, tú me lo dices igual. Creo que en el cine de autor es una sociedad que se forma. Entonces, como director, lo mejor que puedes hacer es saber todos los detalles de la producción, porque así también ayudas y así también comprendes las limitaciones. O sea, es la mejor manera de trabajar en equipo, es conociendo el rol de la otra persona. Y la dupla productor-director creo que hoy en día es la más valorada. Y lo mejor que pueden hacer es uno al otro entenderse, entender sus roles, sus conflictos, entender de la mejor manera, lo más profundo posible el rol del otro. ¿Y cómo surge la colaboración como script supervisor en la película Gaspar? Estaba como script, no estaba Sí, como sí. script Ah, vale, supervisor. vale, como script, vale, coño. Sí, Ok, sí, sí, sí. supervisor de Fui ahí a script, hacer. vale. Perdona. Sí, sí. Y bueno, es muy bueno. La experiencia fue fantástica porque estás en el equipo de dirección, estás viendo directamente la narrativa, estás viendo los tiempos y estás viendo a un director hacer todo eso, cometer errores y tener aciertos. Aprendí muchísimo en esa película. Y fue una película que se hizo igual con este amor al cine, con muy poco dinero, pero con ganas de hacer una linda película. Y, y eso me permitió además entender desde ese lado, porque en- comprendes la necesidad o no de cada uno de los planos, de cada una de las escenas, de cada uno de los diálogos. Eres la persona que tiene que conocer mejor el guión en todo el equipo, incluso mejor que el director. Entonces ahí conoces también las fortalezas y debilidades y ayudas, bueno, estás como te decía, en el equipo de dirección, porque hice también 2 veces asistencia de dirección em, que en España creo que le dicen ayudante de dirección, ¿verdad? Ayudante de dirección, es decir, el- digamos, dentro de departamento de dirección, director, el siguiente. Y es el que
La mano derecha del director. Es el poli malo, es el que marca el ritmo y el único que grita en rodaje. Y marca el ritmo y está encima de todo el mundo. Claro, y eso hice en dos películas, y la experiencia es otra. El aprendizaje también es gigantesco, pero creo que estás bien dialogando, eres como el puente entre producción y dirección, tienes que encargarte de Exactamente. que las cosas funcionen. Entonces, tu trabajo es muy estresante y muy demandante, mientras que en script y en continuidad puedes observarlo desde un lugar con mucha responsabilidad igual, pero menos estresante. Entonces, creo que te da más lugar a aprender. Y ahora quería hablar de tu última película, Butama, y voy a hacerte un par de preguntas, ¿vale? ¿Cómo nace el proyecto? Nace después de una serie de viajes que hicimos por Bolivia en un documental que se llama Planeta Bolivia, en el que yo era fotógrafo, director de fotografía. Y, y bueno, ahí en ese viaje era un documental con temática ambiental. Y ese viaje me permitió conocer Bolivia de otra manera. Es un país muy grande en territorio y muy diverso y con problemáticas muy profundas. Entonces creo que eso te comienza a generar muchos cuestionamientos que ya los tienes de antes, porque es un país que te invita todo el tiempo a cuestionar por qué de las cosas, por qué de la brecha social, de la injusticia social, por qué de nuestra idiosincrasia, por qué del complejo de inferioridad, por qué de nuestra, no sé, muchas preguntas que te hace Bolivia. Entonces creo que el proyecto nace de ahí, de todas estas preguntas que yo quería no necesariamente respondérmelas a mí mismo, pero compartir estas preocupaciones en una historia. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo es tu manera de trabajar en el guión? Em, el proceso de escritura lo aprendí mucho de los procesos que tiene mi padre, y ese es el de partir de una escaleta que tenga la historia bien definida, que tenga una razón exacta de cada escena para existir, que avance narrativamente todo, o sea, muy enfocado en la narrativa, por supuesto. Creo que la parte formal se le puede añadir, después se la puede pensar después, pero tiene que tener este sustento, esta base narrativa. Y de la escaleta pasar al guión. En el caso de Utama pasé también a un tratamiento antes por las exigencias de algunos laboratorios y de algunas ayudas. Pero sí esta cosa de mantener, de pensar mucho la estructura. Y lo hice con fichas. eh, Fichas a las que volví después cuando estaba ya finalizando el guión en una versión 4 o 5, porque la película tiene 5.6 versiones. Entonces, en esa versión 5 creo que volví a lo visual, a las fichas, al tener toda la película colgada y puesta ahí. Eh, y fue también con mucha conversación con los productores, ¿no? Con mi hermano y con mi padre, que es además de productor, creo que funge como consultor de guión, y con Federico Moreira, que es el coproductor uruguayo. Entonces, creo que también con ese permanente diálogo es que se enriquecen los guiones. También he tenido diálogo por ejemplo, con la gente, ya cuando estábamos más cerca de filmar, con la gente de la comunidad. He tenido diálogos con sociólogos y con un experto en medio ambiente también, y con amigos de confianza. Pero imagino que hasta que tú no tienes una escaleta, no te pones a dialogar. No. Ya en la escaleta obviamente hay escenas en las que te viene rápidamente un diálogo. Entonces lo anoto y lo tengo ahí anotado el diálogo. O la escena se trata de la escena en que Virginio le dice XX a Sisa, ¿no? Mm, pero no me pongo, todavía no hago el formato de guión, todavía no pongo la acción, no pongo el encabezado. Eso lo hago más adelante. Lo hago cuando siento que la historia ya tiene una solidez para pasar a esa instancia. Y después de esa instancia se vuelve a revisar muchas veces, ¿no? El guión después se vuelve a revisar y va a cambiar. Estoy seguro que la estructura que tenía para la versión 1 de Utama no es la última que tenía para la versión
el 5.6 que te decía, sino que han habido nuevas escenas que entraron, otras que salieron. Es como una constante reescritura. ¿Y cómo fue el rodaje? El rodaje fue en esta lógica que te digo de la optimización de los recursos. Teníamos pocos días, teníamos un presupuesto que estaba muy bien para el cine boliviano, pero que no dejaba de ser ajustado. Entonces teníamos que, solo teníamos una cierta cantidad de días para el Steadicam, por ejemplo. Teníamos ciertos días para un lente. Entonces todo fue con una planificación a detalle eh, que hicimos con el equipo de producción. Y después el rodaje fue una cosa más de ejecución, pero no en el mal sentido, porque muchas veces uno piensa que es una obra, es algo caliente que no, que solo lo frío se puede ejecutar, pero no es así. Tienes esta capacidad de ejecutar y dejas todo un margen que yo creo que es incluso más grande para la imaginación, para la improvisación durante el rodaje, porque la base ya la tienes. Has hecho los cimientos, los tienes sólidos, te vas a ello y después sobre eso puedes adornar la casa como quieras. Pero es que yo pienso igual que tú, que es que el trabajo de dirección no es en rodaje, es antes. Sí, la he preparado mucho tiempo yo en mi cabeza, muchísimo tiempo con producción, hablando de todas las decisiones, viendo qué se iba a filmar, cómo íbamos a filmar, bueno, todo el trabajo de localización se hace también, lógicamente, con producción, todo ese trabajo, y también hice un trabajo grande con sonido y con fotografía antes del rodaje. Es más, he visto el trailer y lo que me ha encantado ha sido la fotografía. Yo imagino que cuando estaba rodando la película ya sabía tú el tipo de óptica y cómo quería la iluminación. Sí, lo tenía muy claro y justamente por de dónde vengo, como vengo de la fotografía y como he viajado muchas veces al altiplano boliviano, sé cómo se comporta la luz y sabía lo que quería para la película, la estética que quería. Y después cuando llega Bárbara Álvarez al equipo y comenzamos a dialogar, toda esa base igual se potenció mucho porque ella le dio su nueva visión, su propia visión, que además era primera vez que ella estaba en el altiplano, eh, y su experiencia también, entonces crece, sobre la planificación se crece. Y eso que estaba diciendo tú de la visión, ¿crees que es una de las cosas más importantes para ser director a la hora de dar un proyecto o buscar un productor? Porque siempre dicen que lo que busca un director es una nueva visión. Absolutamente, creo que la visión de un director es lo más importante que pueda tener el director. Eh, Todo lo demás nace de ahí y todo lo demás se justifica desde ahí. El tipo de luz que vayas a usar en los interiores nace de una visión que tiene el director de cómo se tiene que sentir esa escena, esos interiores. Eh, y mientras más definido está, más fácil es para el resto del equipo trabajar e imaginársela como se le está imaginando el director. Y creo que también las obras que pueden, creo que el cine puede cuestionar al poder, a la sociedad, puede retratar y reflejar la sociedad también, puede hacer una proyección del futuro también, y todo eso nace de visiones de personas, ¿no? De entendimientos que tiene una persona de una sociedad, de una problemática, de un personaje. Entonces, sin lugar a duda, la visión es lo más importante que tiene un director, es lo que es la esencia de la obra. ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? Es de mucho ensayo, con los actores de Utama hemos ensayado bastante, y es de confianza también. Yo entiendo que el actor es la persona más importante en el set, porque es la persona más vulnerable también, es la persona que está poniendo ahí más que su rostro, que ya es mucho decir, ya es mucho decir que estás poniendo tu imagen para algo, pero está poniendo sus emociones y tú estás llevando a una persona a que tenga emociones particulares que le sirven a la historia, entonces
es un lugar de vulnerabilidad. Entonces creo que el trabajo con actores tiene que ser de muchísima confianza. eh, y les tienes que transmitir esa confianza, la tienes que construir, obviamente, y al rodaje tiene que llegar ya construida y sólida, y en rodaje se tiene que consolidar. En rodaje es donde le tienes que mostrar y decir que eres la persona en que ellos pueden confiar para lo que sea, para decirte, me ha pasado esto, tengo este sentimiento, anoche no he dormido. Entonces creo que eso es la base de todo buen trabajo con actores, la confianza. Pero a la hora de dirigir a los actores, estaba diciendo de que te gusta mucho ensayar. Imagino que cuando dice mucho ensayar, dice antes de rodaje. Sí, antes de rodaje. Antes de rodaje, porque el ensayo durante el rodaje tiene que ser un poco más frío, tienen que, creo que los actores ya tienen que saber cuál es el lugar emotivo al que tienen que llegar en esa escena y para ello tienen que conocer muy bien la escena y el lugar de la escena en la historia. Entonces todo eso se construye en los ensayos previos al rodaje. El lugar emotivo que tienen que alcanzar escena por escena. Pero ese lugar emotivo yo pienso que se tiene que alcanzar en cámara, no en ensayos. Los ensayos te pueden enfriar a los actores. Entonces, de alguna manera la toma uno y la toma dos todavía te sirven para ir ajustando y en la tres o cuatro el actor o la actriz va a llegar a este lugar emocional que la escena requiere. ¿Y utiliza algún tipo de método o alguna metodología o no? No, o sea, no, ninguna que tenga un nombre, por lo menos. Creo que todo tiene metodología, pero eh, ninguna en particular. Creo, bueno, el ensayo previo se puede tomar como una metodología, pero no hay ninguna técnica actoral o técnica de dirección que utilice. Lo digo porque muchas veces el tema de los actores es como psicología. Saber qué le está pasando a ese personaje y saber lo que tengo que transmitir. Y muchas veces lo que suelen hacer los actores es tirar de momentos duros suyos para sacar esa emoción. A eso es a lo que me refería. Si te gusta ese tipo de método. No, prefiero no, porque creo que hay que separar justamente por la vulnerabilidad que te hablaba de las personas. Creo que no puedes mezclar una persona que está llorando en cámara porque se está sintiendo dolor, no me parece algo sano, digo, o sea, no puedes utilizar el dolor ajeno para tu beneficio personal en la película. Creo que tienes que llegar a ese dolor cuando la persona entiende que está actuando y que está llegando a un dolor que el personaje tiene, pero no la persona real, porque si no es un conflicto, me parece hasta ético. Yo prefiero. Creo que eso también tiene que ver con la construcción de los personajes. Creo que si el personaje está muy bien construido y le puedes hablar al actor de qué sentía Virginio cuando tenía 20 años y que traiga eso a la película, vas a lograr estos momentos emotivos que necesitas. Eh, Te puedes apoyar en cosas personales, por supuesto, porque le puedes decir, imagínate, tú has sentido alguna vez cuando se ha muerto tu abuela, que has sentido esto, has sentido lo otro. Bueno, eso está sintiendo ahora mismo el personaje. Ese tipo de cosas sí creo que son, me parece, sí las he usado, ¿no? Pero creo que es esto, a través de la psicología del personaje, llegar a estos lugares emocionales con la complicidad, o sea, con el personaje, sabiendo que el actor, perdón, no el personaje, el actor sabe exactamente lo mismo que yo. Y ahora darte la enhorabuena porque conseguiste el premio del jurado de Festival de Santán. ¿Qué ha supuesto esto para ti? Creo que ha supuesto un giro en la película. La película ha pasado a un lugar mucho más importante. Todos los festivales querían la película, querían verla, la atención estaba puesta en la película. Es un festival muy prestigioso, es el más importante de Estados Unidos, uno de los cinco más importantes del mundo, entonces es algo que te puede cambiar la vida. Le ha cambiado la vida a la película, sin lugar a duda. Y sobre todo significa, bueno, orgullo, ¿no? Creo que uno siente orgullo de que, bueno, se ha logrado algo bien, muy bueno,
que la gente está valorando, que el Festival de Sundance puede valorar. Entonces, sobre todo eso. Pero ganar un festival como esto, imagino que para tu película te ha tenido que ayudar a encontrar distribución fuera, a nivel internacional. Sí, por supuesto, cualquier reconocimiento de los festivales sirven también para eso, ¿no? Sirven para que los programadores te pongan los ojos en esta película y para que los distribuidores también y para que el público también lo haga. Todos sabemos que tener ahí un palmar ahí es importante en todo sentido y también es importante para las próximas películas. Y en tu caso, el ganar este premio, ¿has conocido productores y te ha abierto un poco más las puertas? Sí, porque la película ha viajado mucho y hemos podido viajar en algunos con los productores y yo he viajado en muchos otros como director representando la película y los festivales son lugares de encuentro en los que uno conoce todo tipo de personas involucradas al cine, pero sobre todo son mercados, entonces un lugar de trabajo en el que uno está ahí haciendo relaciones públicas. Entonces sí, he conocido programadores, productores, distribuidores, sí, de todo. Y también una cosa que se suele decir, de que la mayoría de representantes en Estados Unidos o managers te van a buscar, te imaginas que tú consiguiendo un premio Sundance han tenido que ir a por ti a buscarte representantes en Estados Unidos. Sí, también ha pasado. Estamos trabajando ahora con una empresa que se llama Cinetic y de Estados Unidos que tiene base en Nueva York y Los Ángeles. Estamos muy felices y estamos construyendo, o sea, lo que el equipo ha crecido. Entonces, eso significa oportunidades, significa, bueno, todo, ¿no? También dificultades, pero sobre todo oportunidades. Entonces, ahora estamos más cuidados, tenemos estas personas detrás nuestro cuidándonos las espaldas. Y eso de representante, realmente que ellos eh, saben de algún proyecto que quieran hacerlo en Estados Unidos y te llevan a ti la oferta, te venden. Sí, va por ahí. También el sistema americano es muy diferente. Lo estoy comprendiendo todavía poco a poco, pero tienen también la figura de agente. Los agentes en Estados Unidos te consiguen trabajo. El representante te ayuda a conectar y a tomar las mejores decisiones. El representante ahora en Estados Unidos es como si fuera el abogado. Sí, pero de alguna manera, pero también hay un departamento legal, hay un equipo legal. Es también un socio creativo, de alguna manera, porque también es sobre cómo decidir qué tipo de película hacer, qué puertas tocar, qué socios. Sí, es sin duda también un socio creativo. Y que ha supuesto este premio para el cine de Bolivia. Es algo histórico, nunca había pasado. De hecho, tampoco es que haya pasado muchas veces en Latinoamérica, sí unas cuantas, pero no tanto. Y obviamente ha significado, la gente se ha sentido orgullosa, la gente se ha identificado con la película y se ha apropiado de la película. La verdad es que ha sido hermoso porque es regalar una alegría y la gente te lo devuelve y te lo agradece. Es muy, muy lindo cuando la gente te felicita y te agradece de corazón y eso es lo que digo, que se apropia de la película. La película es boliviana, eso significa que les pertenece a los bolivianos. El cine, bueno, de alguna manera deja de ser del autor y pasa a ser del público. Y cuando es el público de tu país, es muy gratificante. Y háblanos de tus próximos proyectos. Estoy escribiendo una película que está ambientada también en Bolivia. Es una película ambientada en una parte diferente de Bolivia, porque como te decía, Bolivia es un país muy diverso y se conoce muy poco en el mundo. Muy poca gente sabe que Bolivia tiene Amazonía. Muy poca gente sabe que 2/3 de nuestro territorio eh, está ocupado por un clima más tropical y está en los llanos. Eso es casi el tamaño de España, o creo, bueno, es muy grande, pero muy poca gente lo sabe. Entonces está ambientada en ese otro lado y está explorando todavía. Quiero explorar temas, como te decía en otra pregunta,
que me hacen, que me llevaron a Utama, estoy en lo mismo, estoy haciéndome preguntas del país, de la gente del país, de realidades, de la cuestión de la migración interna, la cuestión de lo ambiental también, el tema de la pobreza de alguna manera, pero siempre desde un lugar con personajes que no, o sea, no es una prioridad, no es lo más importante la película, lo más importante son las personas que están mucho más allá de una realidad social, tienen mucha más profundidad. Entonces sí, va por ahí. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a una persona que se quiere dedicar al cine? Creo que el mejor consejo, y no es nada original, debo decir, es trabajar mucho. Es la única manera. Creo que en todos los campos creativos es el trabajo, es explorar y trabajar y estar con las orejas paradas, con los oídos, con los ojos muy atentos, la mente muy despierta y curiosa. Y eso, nutrirte de todo lo que puedas, ver películas, leer y sobre todo trabajar y tener lo que también te decía en estos otros proyectos, tener la pasión ciega de hacerlo, porque no lo vas a hacer nunca en las mejores condiciones, por lo menos no hasta que tengas la suerte de estar en un lugar que muy pocos directores están en el mundo, pero generalmente lo que te lleva a hacer cine es la pasión ciega, la pasión de lo que más te gusta hacer es crear imágenes, crear cine, escenas, personajes. Entonces, bueno, es eso, tener la pasión, no perderla y trabajar. Pues gracias Alejandro por aceptar la invitación y para mí ha sido todo un honor haberte entrevistado. No, muchas gracias a ti, Fran. Para mí el gusto es mío y un saludo a toda tu audiencia y cuando quieras volvemos a charlar. Pues muchísimas gracias.